Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Qué gozo, qué alegría poder servirle al Señor. Es una bendición y Dios es digno de toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que he estado meditando estas últimas 2 semanas. Estando leyendo la palabra, el Señor ponía muy fuerte en mi corazón algo muy importante que cada uno de nosotros tenemos que aprender y aplicar, ¿verdad? Entonces, si me acompañan por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Amén cuando lo tengan. Amén. Pastora es rápida. Gloria a Dios. Deuteronomio, vamos a leer capítulo 8, verso 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén, hasta ahí. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Dice la palabra del Señor que en estos tiempos, cuando el pueblo de Israel pasaba por tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de desiertos calientes, Dios ahí estuvo proveyendo por ellos. Dios ahí estuvo guardándolos. Dios ahí estuvo haciendo milagros y cosas maravillosas. Pero también Dios permitió cierta aflicción llegar a sus vidas, ciertas pruebas, momentos difíciles, para enseñarles algo, una enseñanza muy poderosa, que es que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios vivirá el hombre. Hermanos, esta es una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros, porque es ahí donde viene el poder para cada uno de nosotros. Es ahí donde viene el sustento y el alimento. Dice la palabra del Señor que Dios los sustentó con maná del cielo. Con maná del cielo, comida que nunca nadie había visto. Pero ¿qué representa ese maná? ¿Qué representa ese pan que descendió del cielo? Jesucristo mismo dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que del cielo descendió. Y leyendo esto, hermanos, es importante siempre entender que la ley, los profetas, todo hablan de Jesucristo. Todos nos apuntan a Jesucristo, nos llevan a Él. Y dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ese es el propósito, hermanos, del desierto, de la aflicción, de los momentos difíciles. Si usted en algún momento ha pasado escasez o ha pasado tiempos donde se siente que no sabe cuándo va a salir de ahí, es probable que Dios le quiera enseñar esto: que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, a veces es necesario pasar tiempo por estos momentos para aprender eso, porque a veces el corazón es engañoso, ¿verdad? Necio a veces, no queremos entender. Pero Dios permite que llegue la prueba. Dios permite el desierto para aprender esto: que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y aquí vamos a leer algo también que nuestro Señor Jesucristo dijo. Mateo capítulo 4, aquí es el momento donde Jesús mismo está pasando por el desierto. Y Jesús le está diciendo, Satanás está tentando a Jesús. Y dice el verso 3 en adelante: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús le responde al diablo y le dice:
diablo, yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, porque yo he aprendido lo que está escrito, yo sé lo que está escrito, yo conozco lo que está escrito, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo muy interesante en estos pasajes que he compartido con ustedes es que el pueblo de Israel pasó por ese desierto árido, caliente, difícil, por 40 años. 40 años. En cambio, cuando vemos a Jesucristo, Él pasó por ese desierto 40 días. 40 días. ¿Por qué no 40 años? Cuando entendemos esto es que el Señor los mandó por 40 años por la dureza de su corazón, por su desobediencia y por no aprender esa lección, que no solo del pan vivirá el hombre. El pueblo de Israel en todo tiempo se quejaba. El pueblo de Israel en todo tiempo decía: Señor, ¿por qué no nos das esto? ¿Por qué no nos das de lo que nuestra carne desea? Queremos pepinos, queremos cebollas, queremos carne, ¿verdad? Queremos cosas insensatas. O sea, la gloria de Dios estaba sobre ellos, hermanos, pero ellos decían: queremos cebollas. Qué insensatez, ¿verdad? Pero así es la carne. Y así somos muchos de nosotros. Cuando Dios está enfrente de nosotros y nos dice: aquí tengo tu respuesta, pero vamos buscando por otros lugares. Vamos buscando en lugares donde te van a dar cebollas, donde te van a dar cosas que van a alimentar tu carne, pero nunca vas a aprender la lección que tu espíritu también necesita comer. Comer pan de vida, la palabra que procede de la boca de Dios. Es necesario aprender que de eso vivirá el hombre, de toda palabra. Así como la carne anhela y comer, ¿verdad? Tenemos hambre y vamos y comemos para alimentar nuestra carne, nuestro cuerpo. ¿Qué sucede cuando dejamos de comer? El cuerpo se debilita. Y hermanos, si dejamos pasar bastante tiempo, el cuerpo se muere. El ser espiritual es lo mismo. El ser espiritual es lo mismo. Y aquí está el pan que Dios nos dio. El pan que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Y también Juan dice: Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, esta palabra que habla todo de Jesús es literalmente alimento y sustento para nuestro ser. Alimento y sustento para nuestro ser. Hermanos, hermanas, es importante aprender esto, porque por esta razón, por no aprender estas lecciones, es que mucho creyente sigue en el desierto. Es que mucho creyente sigue en la escasez. Que mucho creyente sigue en aflicción. Sigue en aflicción por no aprender: Señor, yo dependo de ti. Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito alimentar mi espíritu. Yo he reconocido, Señor, que sin ti yo no puedo seguir caminando. Aunque queramos, hermanos, caminar por nuestras propias fuerzas, llegará el tiempo, tarde o temprano, donde Dios permitirá que aprendamos esto. A veces es necesario pasar por esas pruebas, por la escasez, por el dolor, la angustia, de tal punto que en vez de 40 días se pasan 40 años. ¿Cuánto creyente hay en las iglesias que llevan 10, 15, 20, 30 años y no se saben la palabra de Dios? Pero si preguntas cómo están sus vidas, ¿en victoria? No lo creo. No lo creo. ¿Por qué no lo creo, hermanos? Porque la palabra de Dios es lo que sustenta nuestro espíritu. Entonces, es imposible poder seguir al Señor sin alimentarnos, sin ser alimentados. Imposible. Entonces, en el desierto 40 años y Dios los sustentó con el maná, mas ellos lo despreciaron. Dijeron: queremos carne mejor. Ellos la despreciaron. También vemos en otra ocasión el profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías, también el ángel se le aparece y dice que el ángel le dio una torta, o pan también, ¿verdad? Pan. Y dice la palabra de Dios que el profeta Elías, con el sustento y las fuerzas de ese alimento, caminó 40 días. Igual que Jesús. Qué interesante.
Pero la diferencia vemos que Jesús 40 días cumplió su destino y cumplió su propósito. Él aprendió y respondió y dijo: no, yo no necesito de lo que tú me estás ofreciendo, diablo. Yo he aprendido que del pan celestial, del alimento espiritual, de la palabra que procede de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Entonces Jesucristo caminaba hacia su destino. El pueblo de Israel, 40 años por rebeldía, por desobediencia. Jesucristo por obediencia, 40 días por obediencia. Elías también fue sustentado 40 días por ese alimento, pero él caminó, se alejó de su destino. En vez de ir donde Dios lo quería, se alejó de su destino y no cumplió lo que Dios quería. Pero Jesús sí cumplió ese destino. Y cuando Jesús salió de ese desierto, dice la palabra de Dios que salió con gloria, fuerza y poder. Usted también, hermano, saldrá con gloria y con poder cuando aprendamos esta palabra. Muy interesante esto. El primer verso de ese capítulo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después, qué palabra tan interesante. O sea que en los 40 días Jesús no tuvo hambre, porque Él fue alimentado por ese pan espiritual, hacer la voluntad de su Padre. Entonces el mensaje de hoy, hermanos, es la importancia de la palabra. La importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante y por qué comparto esto con ustedes el día de hoy? Porque sé, hermanos y hermanas, y estoy convencido, 100% convencido, no me cabe duda, que Dios nos quiere llevar, los quiere llevar a cada uno de ustedes a un nuevo nivel de gloria. Dios los quiere llevar a lugares victoriosos, a lugares exitosos. Pero para poder hacer eso, uno necesita aprender a depender de la palabra de Dios, de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Dios los quiere llevar a un lugar de victoria. ¿Acaso no sabemos que Dios nos ha llamado a ser la cabeza y no la cola? A ser la cabeza. ¿Acaso no sabemos que en el cielo juzgaremos hasta los ángeles? Y entonces, ¿por qué mucho cristiano sigue viviendo vidas derrotadas, en angustia, en tristeza, todos los días deprimidos, todos los días ansiosos, todos los días, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar conmigo? No, hermano, Dios no lo llamó para vivir así. Dios lo llamó para vivir una vida victoriosa en Cristo. Aleluya. Una vida victoriosa en el Señor. Una vida victoriosa en el Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es una tristeza, hermano. Usted y yo, no hay necesidad de vivir en derrota. No hay necesidad de vivir en vida deprimida. No hay necesidad. ¿Acaso no sabe que el Dios que creó el universo vive dentro de usted? El Dios que creó todos los cielos y la tierra vive dentro de cada uno de nosotros. Si usted ha recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo vive dentro de usted. El Espíritu Santo, que es la fuerza de poder de Dios, vive dentro de usted para tener poder de ser victorioso, para tener poder de predicar este evangelio con poder. No para vivir en derrota. No, pero falta conocimiento a veces. Falta conocimiento de la palabra de Dios. Falta aprender que de toda palabra de la boca de Dios dependerá mi ser. Aprenderé eso. Aprenderé a vivir. Que sin la palabra yo me muero. Entonces, hermanos, acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 10.
Romanos capítulo 10, verso 17, dice así la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando leo esto, me resalta la palabra por la palabra de Dios. Entonces aquí nos enseña algo bien importante, bien interesante. Aquí nos enseña que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Aquí no nos enseña que la fe viene por oír la palabra de Dios. Aquí dice que el oír es por la palabra de Dios. Entonces, la habilidad de oír viene por la palabra de Dios. La habilidad de oír viene por la palabra de Dios. Y esa habilidad de oír es lo que aumenta nuestra fe. En otras palabras, por la palabra viene la habilidad de oír las cosas espirituales, las cosas poderosas que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que son lo que aumenta nuestra fe. Eso es lo que aumenta nuestra fe. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo creo, estoy convencido y lo sé porque lo he vivido, que el evangelio no es un evangelio nomás de sentarse en la iglesia, abrir la Biblia y leer y vámonos a la casa. Es un evangelio de experiencias gloriosas con Dios. Que Dios te habla. Dios literalmente le habla a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo sabe los pensamientos del Padre y nos deja saber esas cosas. Nos habla. Pero, ¿por qué es que a veces no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué a veces no escuchamos cuando Dios nos está hablando? Porque es que estamos pasando unos momentos difíciles o una decisión que tenemos que tomar y sentimos confusión. Y decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? El Dios del universo dice que no es Dios de confusión. Entonces Él tiene el poder, la capacidad, y nosotros tenemos la capacidad de oír su respuesta. Dios es capaz de hablarles. En toda situación de confusión, Dios es el Dios que remueve la confusión y da paz. Dios es el Dios que da claridad. Dios es el Dios que da guianza. Pero dice, la fe es por el oír, pero el oír es por la palabra. Así que si la palabra no está viva en nuestras vidas, será muy difícil que escuchemos la voz de Dios. Tal vez usted diga, oh, yo he escuchado de hermanos y hermanas que dicen, Dios me mostró esto, Dios me habló esto, Dios me enseñó esto en un sueño. Pero ¿por qué yo nunca he oído eso? ¿Por qué yo nunca he experimentado eso? Hermanos, déjenme decirles que la casa en donde mi esposa y yo estamos viviendo, estamos ahí porque Dios nos la mostró. Antes de casarnos, yo le pedí al Señor, Señor, muéstranos dónde quieres que vivamos. Y Dios me dio un sueño esa misma noche, me habló en sueño. Me mostró la casa donde teníamos que ir. Al día siguiente era la casa de mi suegro. Y yo decía, ¿ahí me muevo o no me muevo? Porque la renta está muy cara. Yo no gano suficiente dinero para estar ahí. Yo no gano suficiente dinero para estar ahí. Yo hacía mis cálculos y cada mes me faltaban $1,000, $1,500. Y yo decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? ¿A dónde nos vamos, Señor? Esa misma noche que le hice la pregunta al Señor, el Señor me habló en un sueño. Me mostró que nos mudábamos a esa casa. El día siguiente dije, pues ahí está la confirmación. Tal vez ahorita no vea mis finanzas ahí, pero Dios suplirá, porque si Dios lo mostró, Dios suplirá. Ese mismo día le llamé a mi suegro, le dije, suegro, nos vamos a mover para esa casa. Entonces, no tenía confusión en mi vida. No me sentía ansioso por esa decisión. ¿Por qué? Porque Dios lo habló. También antes de casarme con mi esposa, o antes de pedirle que sea mi novia, yo le dije, Señor, muéstrame si esta es la mujer que tú tienes para mí. Muéstrame si esta es la mujer que tú tienes para mí. Cuando el creyente hace eso, las cosas son hermosas, hermanos, déjeme decirle. Yo le dije, Señor, muéstrame si esta es la mujer que tú tienes para mí. Esa misma noche Dios me habló y me mostró otra vez en sueño, esta es la mujer que tengo para ti. Una semana después yo decía, ¿será o no será? Y volví a orar una semana después.
Señor, ¿esta es la mujer que tú tienes para mí? Esa misma noche Dios me volvió a hablar. Y sucedió una vez más. 3 veces Dios me confirmó. Y ya tuve paz. Y Dios orquestó todo de una manera tan hermosa que todo se dio. Y pues mi esposa y yo nos casamos y ha sido algo hermoso. Pero el punto al que quiero llegar es que Dios no es Dios de confusión. Y si uno desea su guianza, Dios se la da. Pero a veces esa guianza no alcanzamos a oírla porque falta la palabra en nuestras vidas. A veces la voz de Dios no alcanzamos a escucharla porque falta el alimento y el sustento para nuestro espíritu. ¿Cómo el espíritu va a escuchar la voz de Dios si el espíritu está muerto? Si el espíritu está todo debilitado, esquelético. No le hemos alimentado, ¿cómo el espíritu va a escuchar? Hermanos, decía, tal vez usted es de los que dice, yo he oído esos testimonios de cómo Dios habla. Yo he oído esos testimonios de cómo Dios muestra, cómo Dios da dirección, cómo Dios revela. Déjeme decirle que si no lo ha experimentado, pronto lo va a experimentar. Yo lo creo que pronto lo va a experimentar. Pero es necesario aprender esto. Es necesario aprender de toda palabra que procede de la boca de Dios, vivirá el hombre, mi ser interior vivirá. Yo voy a vivir por la palabra que viene a mi vida. Y así Dios nos va a sustentar. Hermanos, no importa cuánto tiempo tengamos viniendo a la iglesia. No importa. Si no tenemos la palabra en nuestro interior, hay muchas cosas que se está perdiendo. Y probablemente esté viviendo una religión. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar, no importa si sirva o no sirva en la iglesia, cuántos años tenga viniendo a la iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. ¿Y el oír cómo viene? Por la palabra de Dios. Entonces, hoy más que nunca, hermanos, que la venida del Señor está cerca, más que nunca, es importante ser llenos de la palabra de Dios, ser saturados por la palabra de Dios, que todo nuestro ser sea lleno de la palabra de Dios. Que nuestra mente ya no sea la mente de antes, sino la mente renovada de Cristo por la palabra. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Por qué no le damos un gloria al Señor? Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos a tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra. Aleluya. Entonces, todo es por la palabra. Por la palabra. El Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, dentro de mí, se los va a revelar. Tal vez usted diga, hermano, pero no le entiendo a la palabra de Dios. Yo leo, pero siento que no le entiendo. Pase tiempo con el Espíritu Santo. Pase tiempo en oración. Y dígale, Espíritu Santo, te doy gracias que vives en mí. Te doy gracias que estás en mí. Padre, te doy gracias que estás en mí. Tu palabra dice, Espíritu Santo, que tú eres mi maestro. Enséñame tu palabra. Yo quiero entender esta palabra. Enséñamela. Yo quiero vivirla. Yo quiero que se haga vida en mi vida. Yo quiero que mi ser sea sustentado por esta palabra. Así dígale el Señor, hermano, y le garantizo que el Señor le va a responder. Le garantizo. O tal vez diga, hermano, pero no sé leer. El Dios que creó todos los idiomas y toda lengua es el mismo Dios que está dentro de usted. Él le puede enseñar. Él le puede enseñar cómo leer. Nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Y el poder de Dios está en cada uno de ustedes. Está en cada uno de ustedes. Entonces, no existe tal cosa como un buen seguidor de Cristo que no escudriñe las Escrituras. No lo existe. Lamento decírselos. Es necesario decirlo. Porque muchos tenemos el malentendido de con venir a la iglesia es suficiente. No. Es necesario la palabra de Dios. Es necesario tener comunión con el Señor en su palabra. Es necesario tener asociación con el Dios del cielo que derramó su sangre por nosotros. Es necesario.
Para eso Cristo derramó su sangre. Para eso Cristo fue a la cruz del Calvario y permitió ser golpeado, arrojado, burlado. Para eso Cristo lo hizo. Para que usted y yo tengamos la bendición, la dicha de poder tener una relación y una comunión con Él. No despreciemos eso. No despreciemos eso. No seamos como los israelitas que despreciaron el maná que representa la palabra. No seamos como los israelitas que en todo tiempo se quejaban con Dios. Queremos esto, queremos lo otro. ¿Por qué no nos has dado esto? ¿Por qué no nos has dado aquello? ¿Acaso no estaban en medio de la gloria de Dios? Nosotros también, hermanos. ¿Acaso no estamos en medio de la gloria de Dios? Y no solo en medio, sino que hoy, en este nuevo pacto, la gloria está en nosotros. ¿Por qué pues? Entonces, ¿por qué? ¿O para qué hay quejas? ¿O para qué hay tanto desánimo en la iglesia? A veces Dios no responde a nuestras quejas porque, Señor, queremos esto. Señor, ¿por qué no nos das aquello? ¿Por qué esto y esto y esto? Porque Dios dice, ya tienes el poder dentro de ti, pero no lo has aprovechado. No lo has aprovechado. Cuando uno pasa tiempo escudriñando las Escrituras, permitiendo que la Escritura renueve la mente, permitiendo que las Escrituras sature el ser del ser humano, y pasa tiempo en comunión, en oración con el Espíritu Santo, las cosas cambian. Las cosas cambian. Les voy a contar unas experiencias que tuve hace unos años. Hace unos años hacíamos estudios bíblicos en la casa de mi suegro. Y eran tiempos hermosos. En esos tiempos, me acuerdo, eran bastantes jóvenes, eran como 15, 20 jóvenes, y cada uno de ellos encendidos por el Señor, cada uno de ellos buscando la presencia de Dios, cada uno de ellos deseosos de ver los milagros de Dios. Eran tiempos hermosos, hermanos. Experimentamos milagros, señales, maravillas. Dios hablaba en sueños, Dios hablaba en visión, Dios hablaba por vasos proféticos. Dios hacía cosas milagrosas, liberaciones. Los demonios salían de varios jóvenes, los diablos huían y gritaban y salían. Me acuerdo de un momento que estábamos, un grupo de jóvenes y yo estábamos haciendo un estudio bíblico en mi casa, y había una muchacha que hace una semana nos había comentado que había ido al doctor, y el doctor le había dicho, tienes quistes en los ovarios. Ella nos comentó esto hace una semana, hace 2 semanas, no me acuerdo. Pero cuando llegó el tiempo de hacer el estudio bíblico en mi casa, se me había olvidado eso. Y ella pidió oración, no nos dijo. Empezamos a orar por ella, y mientras estamos orando, el Señor literalmente pone una imagen delante de mí, una imagen de ovarios. Y empecé a orarle al Señor que Dios la sanara. Y mientras empezamos a orar, Señor, sánala, ella empezó a decir, me quema, algo me quema, siento que algo me quema. Y de repente sale algo por su boca. Esa misma fin de semana va al doctor. El doctor le dice, ya no tienes nada. No sabemos cómo sucedió eso. Y Dios la sanó. Ahora, ¿esto es porque el hermano es especial? ¿O el hermano está ungido? ¿O el hermano...? No, para nada. Sin el Espíritu Santo, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios. Y muchas experiencias así tuvimos. Pero no era porque éramos especiales, o no era porque éramos ungidos, o que Dios nos escogió para cosas especiales. No. Era porque en esos tiempos
todos unidos, estábamos saturados, buscando la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios. En todo tiempo que nos reuníamos era, mira, Dios me mostró esto en la palabra, mira, Dios me reveló aquello, mira, Dios me mostró esto en sus escrituras, mira, tuve esta experiencia con el Señor, y así nos íbamos edificando. Hermano, estoy convencido que cosas mayores harán ustedes. Cosas mayores harán ustedes, y cosas mayores viviremos aquí en Aliento de Vida. Y no solo aquí en Aliento de Vida, sino en sus casas también. En sus casas también. Sus casas se convertirán en casas donde el río del Espíritu Santo se moverá de manera gloriosa. Así serán sus hogares. Y las naciones, los vecinos dirán, mira, ¿cómo es de bendecida esa casa? ¿Cómo es de bendecida esa casa? No sé qué hay allí. Hay algo que ellos siempre están alegres, gozosos, y siempre son bendecidos. Todo les va bien, en todo tiempo están bendecidos. ¿Por qué? ¿Por qué será? La gente va a preguntar. Y será nomás por eso. Simplemente por eso. Porque la gloria de Dios estará allí. ¿Por qué? Porque empezarán a buscar, a escudriñar, a ser llenos de las escrituras, de la palabra. Así como sucedió, si se sabe en la historia, en la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Cuando llevaron la arca. Y de repente vieron que la casa de Obed-Edom, todo era bendecido. Todo era bendecido. Así serán sus hogares, hermanos. Así serán sus hogares, porque Dios no los llamó a vivir en miseria. Dios los llamó a vivir en victoria. Y Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Entonces, falta a veces conocimiento. ¿Por qué no vivimos eso? ¿Por qué no vivimos esas experiencias? ¿Por qué faltan en nuestras vidas? Por falta de conocimiento. Porque el espíritu interior está débil, se ha debilitado. ¿Por qué se ha debilitado? Porque le hemos dado valor a las cosas del mundo, las cosas terrenales, las cosas que no tienen valor. Nosotros nos vamos a ir de esta tierra, ni te vas a acordar, ni nos vamos a acordar de los afanes, de todas las cosas de las cuales tanto nos afanamos. Oh, tengo que hacer esto, mi trabajo, mi negocio, mi esto. Cuando nos vayamos, ni te vas a acordar. De lo que nos vamos a acordar es de los tesoros eternos que hicimos en esta tierra, haciendo la voluntad de Dios. Pero haciendo la voluntad de Dios es imposible sin la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, es necesario aprender esto. Es necesario aprender esto. Y Dios nos da la oportunidad de hacer un cambio. Dios nos da la oportunidad de decir, Señor, tal vez yo he sido de aquellos que ha despreciado tu palabra. Tal vez yo no le he dado el valor que debería de darle. Tal vez yo no he entendido que sin tu palabra mi espíritu se debilita o tal vez se muere. Déjenme decirles, hermanos, que después de esos tiempos gloriosos, hermosos que vivimos en esos estudios bíblicos, muchos de los jóvenes se apartaron. Muchos de los jóvenes están ahora en el mundo. Relaciones que no son de Dios. Muchos de los jóvenes están batallando con muchas cosas. Pero cuando mi esposa y yo nos ponemos a pensar, nos damos cuenta, los mismos jóvenes que ahora están, que en un día experimentaron la gloria de Dios y ahora están en el mundo, son los mismos que cuando estábamos en los estudios nunca le ponían importancia a la palabra. Son los mismos que nunca pasaban tiempo en la palabra. Son los mismos. En cambio, los que sí escudriñaban la palabra, le dieron valor, permanecieron.
Y no solo permanecieron, hermanos, Dios los está llevando de gloria en gloria, de aumento en aumento y de poder en poder. Así es como Dios nos quiere llevar, así es como la vida del cristiano debe de ser, de gloria en gloria, de aumento en aumento, de poder en poder, de fe en fe, aumentando cada día, aumentando cada día. Yo siempre le he dicho a mi esposa, en este caminar mínimo, semanal, tiene que haber algo que Dios nos está enseñando, mínimo semanal. Tiene que haber una cosa que aprendimos de Dios, una cosa que Dios nos mostró, nos reveló y nos cambió, mínimo una vez por semana. Eso es lo que comparto con mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es real. Es así de simple. Dios es un Dios que cuando nos metemos a su presencia y a su palabra, Él hace los cambios. Él hace los cambios. Me acuerdo que también en varias ocasiones mi esposa y yo tenemos la costumbre que mínimo una vez por semana salimos y tenemos un Jesus date, una cita con Jesús. Salimos al café, nos llevamos nuestras Biblias y empezamos a leer. Y muchas son las ocasiones que salimos de ese lugar de café con lágrimas, porque mira lo que Dios me mostró, wow, mira lo que Dios me enseñó, mira cómo Dios está cambiando mi ser a través de lo que acabamos de leer en esta hora que estamos aquí tomando café, pasando tiempo bonito juntos. Hermanos, si no hace eso, hágalo, va a ser de bendición, se lo prometo. Pero Dios hace cosas hermosas. Esta palabra que comparto con ustedes, Dios me la empezó a enseñar la semana pasada cuando mi esposa y yo salimos al café. Entonces ha sido de bendición para mi vida y sé que esta es una clave tan poderosa que muchos de nosotros no le hemos dado importancia. Es la clave tan poderosa que cambiará todo. Si usted se encuentra en un desierto, usted saldrá de ese desierto cuando aprenda esta enseñanza. Si usted se encuentra en escasez o en momentos difíciles o en momentos deprimidos, ansiosos, estresados, Dios lo va a sacar de ahí. Pero es necesario, dice el Señor, los afligí, los hice pasar hambre, los hice pasar por desiertos para que aprendan que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Aleluya, gloria al Señor, de toda palabra. Así que, hermanos, me gustaría orar por ustedes. Este es el mensaje que tengo para el día de hoy. Le damos gloria al Señor y en este momento tome un momento para reflejar y si es necesario decirle: Señor, perdóname por haber despreciado tu palabra. Perdóname, Señor. El Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo de poder que nos habilita, que nos da la gracia para poder hacer estas cosas, ¿verdad? La carne no desea buscar lo de Dios. Si usted no tiene deseo de buscar leer la palabra, no está solo, no está sola. En algún tiempo yo tampoco tenía deseo. Si usted no tiene deseo de orar, no está solo. Porque esa es la naturaleza de la carne. Esa es la naturaleza de la carne. Pero cuando llegamos a Cristo, Él nos da una naturaleza nueva que tiene que día tras día hacerse más fuerte. Entonces el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros es el mismo Espíritu Santo que dará la gracia para desear la palabra, desear orar. Y aunque no lo desee, usted va a tener el poder y el dominio propio de poder hacerlo. De decir, aunque no lo sienta en mi carne, yo voy a hacerlo. Porque mi espíritu lo anhela. Mi espíritu sabe que lo necesita. Entonces, quiero orar para que ese mismo Espíritu Santo tan precioso dé la gracia en esta noche. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión.
Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23.655 Newhall Avenida, Newhall, California 91.321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro